Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer solamente ejercitación de todo lo que hemos hablado, pero antes de eso vamos a partir con un ejemplo, con un ejercicio que tienen la duda, que es el siguiente. Es considerar el conjunto M de la siguiente forma, que va a ser el conjunto de todos los X pertenecientes al conjunto entre el menos 4 y el menos 1 octavo, tal que se cumpla la siguiente condición. El valor absoluto de x menos 2 dividido por 3x más 1 mayor o igual que 2. Entonces eso es lo que queremos demostrar. Tienen que ser elementos que estén dentro de ese conjunto, pero que cumplen esta condición. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que el valor absoluto va a tener dos condiciones. Una condición va a ser que sea exactamente igual si lo que estaba adentro es mayor o igual que 2, o va a ser con un signo negativo si todo lo que estaba adentro es menor que 2. ¿Ya? Ahora, si los damos cuenta, nos dicen que la condición son números que van entre el menos 4 y el menos 1 octavo. Por lo tanto, son estos números que están acá. No pueden ser mayores que 2. Ahora, descartando entonces automáticamente eso, tendríamos esta forma. Podríamos aplicar el negativo, los que haría un 2 menos x. Fíjense dentro del valor absoluto, estoy reemplazando el valor absoluto. Lo voy a escribir, por si tienen la duda. Menos 2x partido en 3x más 1. Y nosotros sabemos que eso, por la condición que tenemos inicial, que son números negativos menores que 2, los quedaría un menos x más 2. Vamos poniendo adelante el positivo, los quedaría de esta forma. Y lo que lo están preguntando es que tienen que ser números mayores o iguales que 2. Ahora, nosotros habíamos dicho en clase que esto podemos compararlo con un 0, pero el problema está en este 2 que está acá. Ese 2 lo podemos pasar inmediatamente o restar 2 en ambos lados para poder igualar en 0. De esa forma los tendría que quedar un 2 menos x menos 6x menos 2 partido en 3x más 1. Junté los denominadores que no eran iguales, multipliqué y cruzado también le pueden decir, y quedaría de esa forma. Se reordena un poco los términos, se van los dos, y me queda simplemente el menos 7x partido en 3x más 1. El conjunto del menos 7x se hace 0 en 0. Para números positivos es negativo, porque tiene un menos 7 adelante, y para los negativos es positivo. Por otra parte, el 3x más 1 se hace 0 en menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Se hace 0. Para números mayores que él es positivo. Y para números menores negativo. Como se están dividiendo, el menos 7x está dividido por el 3x más 1. Me interesan los signos. Es como más dividido por menos o más dividido en más. Entonces me va a quedar más dividido en menos, menos 0 más. Por si acaso este no es 0, se indetermina, no existe. No puede ser que el denominador sea 0. Y negativo. Y lo que me están preguntando es el conjunto que sea positivo. Entonces solamente, o 0. Tendría como solución, fíjense, tendría como solución que el x tiene que ser sí o sí conjunto desde el menos 1 tercio hasta el 0, incluyendo el 0. Ahora, esa es la solución de la ecuación.
Pero esa solución lo tengo que de nuevo restringir por la condición inicial. Que el x tiene que ser entre el menos 4 y el menos 1/8. Entonces, el conjunto naranja es el menos 1/8 y por acá está el menos 4. Este es el conjunto naranja. Y el conjunto morado es entre 0 y menos 1/3. ¿Quién es más pequeño? El octavo. Entonces el 1/3 está por acá. Y por este lado de acá estaría la solución. Tienen que interceptarse los dos, tienen que cumplir tanto la condición de la ecuación como la condición inicial. Entonces los elementos son el menos 1/3, sin incluirlo, hasta el menos 1/8. Y el 1/8 puede ser, sí, está incluido. Entonces, de las opciones que sale ahí, es la opción C. Esa es la Profe, opción. Sí. es que yo puse eso y después cuando puse a revisar me decía que me había faltado una opción por marcar. Ah, ya está considerando. Sí, es que la otra opción, ya que ahí está el problema. Que la otra opción, si uno desarrolla la otra opción, estás diciendo que lo que está dentro es positivo. Y la única forma en que sea positivo es que el x tiene que ser mayor que 2 y no puede ser. Puede ser que el computador. No. A ver, otra opción que se parezca. El menos 2, 0. El Porque subconjunto de subconjunto. No. No. profe, cuando Sí. uno le ponía a revisar, te salía de que la otra opción era lo que te había dado del valor absoluto de De lo que este. hizo ahí, no del otro, del que Ya. hizo ahora, Ya. del conjunto menos 1/3 a 0. Ya. Ya, y que esa era la otra respuesta, que esa también era verdadera. Pero si fuese verdadera, serían números positivos, pero no pueden ser porque están fuera del conjunto. No pueden ser, Sí, yo no, pensé lo mismo. no pueden, tú, dice claramente, puede ser un error, o sea, uno se equivoca, uno se puede equivocar. Es bueno que mándenme un correo a mí con copia, yo voy a hablar con el coordinador también. También mándenle una copia al coordinador, pero se entiende claramente que esto está mal porque te dice, el X tiene que pertenecer a este conjunto. Entonces ya parte por el hecho de que el X no puede salirse de ese conjunto. A lo más lo puede restringir. No lo puedes aumentar. Profe, en ese Y ejercicio, ¿cuál es el universo? el universo es todo esto. El universo... el universo puede ser todo lo que tú quieras. Puede ser el todo. Todos los números, pero hay un subconjunto que es este, que vamos a llamarle M. Entonces el problema está de que tú cuando haces el desarrollo de este problema estás partiendo como que el universo es todo tu M. Es como tu restricción, pues no pueden ser números que estén fuera de ese conjunto, porque te lo dice, el X tiene que pertenecer a ese conjunto. Considera el conjunto dado en relación al conjunto, marque todas las opciones que son correctas. Se supone que la única que no era correcta era la A. Y tenía duda con la B. Pero es bien fácil. Mira, sí, es bien fácil. Probemos con números que pertenezcan a los conjuntos que los dicen. Por ejemplo, un número que no debería... Ya, el B está bien. El B el que los... no, el C el que los dio. Entre menos 1/3 y menos 1/8.
El conjunto B, para los que no saben, dice lo siguiente, que es entre el menos 1/8 y el 0, incluyendo el 0. Entonces, vamos a considerar el 0. Es que obvio, el 0 va a dar esta ecuación, porque estaba dentro de la ecuación, lo va a cumplir. Pero el 0 no pertenece a este conjunto. Profe, Sí. ¿cuál es su correo para enviarle al tiro lo que me aparecía cuando le ponía la revisión? Es el institucional, es miguel.solis.usm.cl. Ok, se lo voy a enviar al tiro. Sí. Pero también mándenle con copia al coordinador. ¿Cómo se llama? Aldo Cabrera. Aldo. En la página sale, verifiquen pero no sé si es punto Cabrera solamente. @ucm.cl. Verifiquen En el aula sale. Ingresan al curso y les sale el correo. Por ahí sale el correo del coordinador. Entonces, fíjense que la opción C, aunque lo diga que... O sea, entonces no hay más. Si lo sale esa opción, escoger un número, podemos coger un número que pertenezca al 0. El 0 sí da solución a esto. El 0 da como solución de este conjunto, cumple. Pero lo que no cumple es la condición. El conjunto, que va desde -1/4 de -4 a -1/8. Eso restringe totalmente todo. ¿Ya? Entonces puede ser que haya un error de interpretación. No sé, pusieron... Puede ser que se hayan equivocado también en coordinación y haya puesto más de alguna alternativa correcta y es solamente una. No sé. ¿Cuántos puntos le dieron por esa? ¿0? Me dieron 25 marcando las últimas dos. La C y la D. Y no la B. Si hubiera marcado la B, tendría los 100, se supone. No, pero es... No, sí, a ver, no puede ser. Y el otro conjunto, el -4 menos 1/3, no cumple la condición. El -4, si yo lo reemplazo acá, porque dice la solución C, por si acaso, la solución C, para los que no lo están viendo, dice esto, que va del -4 a -1/3. Si yo reemplazo con el -4, porque lo permite, me va a quedar un -4 menos 2, que me da un 6. Un 6 partido en -4 menos por 3, un -12, -11. Mayor o igual que 2. Y no da, pues. Fíjense, La E, la Profe, opción, la C no puede ser, la C no... ¿Sí? profe, y se lo envía el correo para que vea lo que sale. Profe, Sí. pero estos son, digamos, como casos puntuales porque, por ejemplo, yo sí marqué solamente la opción de menos ¿Del un C? tercio a menos un ¿Ya? octavo y me la tomó como buena completamente. Entonces, ¿por qué pueden pasar este tipo de cosas? No, entonces... ya. Partamos entonces por eso. No es un problema de... No, menos mal que alguien me lo dijo. Entonces no es un problema de que está mal hecha la pauta. La pauta está bien. El problema está que el aula se equivoca. Y es muy raro, pero se puede equivocar. Imagínense que no sé cuántas personas están dando al mismo tiempo el control y lo más seguro es que no es el único control, el único curso que está haciendo a esa hora. Entonces el aula cuando revisa y hace el checklist de lo que pusieron, lo considera malo. Así, aunque estuviera bueno, no le considera el puntaje real. Porque hay un compañero ahora que está diciendo que él marcó solamente una alternativa y le dio el 100%. Entonces...
El problema es ese. Lo otro puede ser que, por ejemplo, el que estaba diciendo que le dieron 25 puntos, él dijo que marcó 2 preguntas, ¿no? Entonces, pues tú no sabes qué pasaría si hubierais marcado solamente una. Capaz que ahí te marcaba el 1%, que uno piensa que tiene que ser toda la opción y no, es simplemente Sí, una opción. decía parcialmente correcta. Porque es que Que realmente está parcialmente correcta, porque es solamente la C. O sea que las respuestas equivocadas restan puntos. Puede ser que lo considere de esa forma. Uno Profe, piensa, dice, me falta una tía. Sí, pero ahora el caso de la niña esta, tú marcaste solamente una. sí, yo marqué solamente la C y me decía parcialmente correcta. Ya, pero eso es un caso particular, porque es Profe, solamente una alternativa. Sí. pero yo marqué 2 y me dio el puntaje completo. No, si está mal pauteada, el aula está mal, se No, pero desconfiguró. en la 1, Sí. sí daba para poder marcar dos opciones. la 1 sí. Sí, en la 1 eran 2 opciones En correctas. la 1, que era que la suma de las soluciones daba positivo, que realmente era una Sí, hay solución. preguntas que uno puede poner más de una solución, si eso se puede hacer. No es que siempre sea una sola, no. Hay opción de poner multi. A lo que voy en esta pregunta la opción es Ya. una sola. Basta con que se fijen en la opción de la tercera opción, que dice que es un número entre el -4 y el -1/3. Eso quiere decir que con el -4 lo pueden considerar, si fuese correcta. Pero el -4 no va a dar, porque arriba va a dar un Pero, número positivo y abajo pero, va a dar un número negativo. pero dice complemento, M complemento, creo en esa. Ya, espérate, dice el m complemento entre el -1/4 y sí, dice m complemento, sí, tienes toda razón, entre el -4 y sin considerar el tanto. Ya, sí, también es válida, sí, porque es complemento, no me había fijado en eso. Mi duda es la B es correcto, ¿no? Y no sé Y por qué si es que... la D dice el menos, sí, por si acaso, la D, para los que se perdieron, la D también está buena porque decía acá m complemento. No, déjame borrar, esa no era. M complemento. Sí, esa también estaba buena. Entonces la persona que marcó una sola debería mandar un correo diciendo que le baje un punto. Y la B, el -1/8, dice subconjunto del complemento. Dice que es un subconjunto del complemento. Entonces veamos. La solución, voy a ponerla en verde, es esta que está acá. Y el -1/8, sin tomarlo hasta el 0, sí el complemento, también. Porque, mira, lo voy a poner acá con colores. La única solución es esta que está en verde. Esta es la solución real. Pregunta, ¿esta zona que está acá es el complemento? Sí, porque no pertenece al conjunto solución. Entonces el -4, el conjunto que va desde el -4 hasta el -1/3, sin considerar el -1/3, es un complemento. Es un complemento al conjunto. Pregunta, ¿esta zona que está acá es solución? No, es el complemento. También es el complemento del conjunto solución. Entonces podemos decir que el -1/8, ahí está, 0, no me había fijado en los símbolos complementos, es un subconjunto del conjunto complemento. Me confunde esa por el tema del universo. Que antes dijo que el universo era más chico, entonces por eso no la marqué en realidad. No, pero te están diciendo es complemento, sí son complementos. Este conjunto se puede decir que es el complemento de la solución, sí, porque está fuera de la solución. Pero recordando que tenemos como parámetros solamente esto. Esto es el único parámetro. Tenemos que trabajar entre el -4 y el -1/8. O sea que todo lo que no sea la solución es complemento. Sí, porque el Aunque esté complemento. fuera del supuesto primer universo.
Es que tomé como lo- límite mira, eso, entre lo voy a menos 4 y explicar. un octavo. Tú tienes un conjunto que es el M. El conjunto M va desde el -4 hasta el 0. Parece. ¿Hasta dónde va? Realmente, originalmente, va hasta el -1 octavo. Ya. Ese es tu conjunto, no es tu conjunto del conjunto M, es tu solución. Pero tú te das cuenta que dentro de ese conjunto hay un subconjunto más pequeño que es la solución. Y la solución en estos casos los dio menos 1 partido en 3 hasta el 1 partido en 8. Ese es nuestro conjunto solución. Entonces, de todo este conjunto, de todo ese conjunto que va desde el -4 hasta el -1 octavo, no todo el conjunto resuelve la ecuación. Hay un pequeño conjunto que es la solución que puede ser. Ahora la pregunta es, si yo te digo este conjunto entre el -4 y el 1/3, ¿este conjunto pertenece a la solución? No, no pertenece a M. Este conjunto claramente no pertenece a M. No pertenece a la solución real, no pertenece. Y si no pertenece, ¿cómo se llama? Complemento, así de simple. Lo complementa. Ahora la pregunta es, ¿este que está acá pertenece? No, tampoco pertenece. Por lo tanto, también es complemento. Sí, ahí sería la duda, ¿sería un subconjunto del complemento o sería el complemento ideal? Realmente es el subconjunto, como la parte B. La D, a mí me choca a mí el D me dice que toda esta parte de acá es el complemento. Sí, el complemento, está bien. Pero la B agrega al término 0. Entonces, como agrega el término 0, no pertenece al conjunto y por eso le dice que es un subconjunto. Ya está bien. Ya, No es que están bien. Es la B, la C y la D. Estaban bien por si acaso. Es la B y la C y la D. Pero es que era por el factor del M elevado al complemento que no me había fijado. mi Entonces lógica en el momento, profe, fue que desde el -4 al -1 octavo era como el universo, como Ya. si fuera un diagrama de Venn y solo estuvieran Sí, esos sí. números y me tiraran el 0 que no estaba ahí, no existía. Entonces, No, por no, eso no, dije que no no podía es el ser universo. complemento. No es el universo. No, no. Así es el universo de donde tú partes, pero realmente hay otros números por 0. Porque si fuese por eso, la B tú no podrías decir y el 0 no existe. Sí existe, está fuera. Ya, entonces sí, hay que considerar todo. Sí, sí. Entonces las soluciones son el B, el C y el D. Sí, estaba bueno. es. Sí. Y entonces no te voy a pescar tu correo. Y a la persona que ahí que marcó tuvo suerte, ¿no? La Profe, persona que marcó una y estaba mal. ¿Sí? tengo una duda respecto al M complemento y de la utilización del 4 dentro de del -4 dentro de ese complemento, porque tenía entendido que el -4 debería estar con corchete abierto para que pudiese ser parte del complemento de ese conjunto. Porque como lo está incluyendo, no. Pero lo incluye por el -4. Está dentro de las opciones iniciales. Es que Está por eso, dentro. como es parte del M inicial, no debería estar en el M complemento, ¿o no? No. Pero sí, es como el dibujo. De este conjunto yo resolví una ecuación, yo obtuve esto, que es la zona verde. La pregunta es, si yo te digo esto, ¿es complemento o no es el complemento? Lo que complementa a M. Es que la intersección es la solución pues, entre las dos. Lo otro sí está solo, así que se considera complemento. Sí, pues es el complemento. Ya, pero por lo menos es la B, la C y la D, por si acaso. Era por ese factor del complemento. Yo estaba pensando que estaban hablando como es que no me calzaba, decía, no puede ser solución. No eran soluciones, eran los complementos. Que no cumplen. Eso al fin y al cabo te están diciendo, que no cumplen. Sí, yo aclaro mi duda, profe. Véalo de esta forma. Siempre que ustedes le están dando una ecuación, una solución, ejemplo, x mayor que 2. Y las opciones son
Y vamos a decir que es el conjunto solución. Y las opciones voy a inventarlas. A, B, C, D. El conjunto, voy a decir, el conjunto, ahí voy a poner igual. 2, es súper tonto porque es llegar y reemplazar. Desde el 2 al infinito. Después le voy a decir, complemento es entre el menos 2 y el menos infinito. Después le voy a decir que entre 0 y 1 es un subconjunto del complemento. Entonces, fíjense, lo único que estamos diciendo es la A, que esa es la solución, que está bien, que es la solución, que es la solución correcta. La B también te estoy diciendo que hay un número que está en este conjunto, en el otro conjunto, y que no va a dar, porque es el complemento. Yo puedo pescar cualquier número de acá y no va a dar porque no cumple la condición, por lo tanto es el complemento. Está fuera del conjunto solución y cumple. Lo que estoy diciendo es una proposición verdadera. Después estoy diciendo que hay un subconjunto más pequeño entre 0 y 1 y que es un subconjunto del conjunto complemento también. Entonces, a eso va. Que tienen que darse cuenta que las opciones de la pregunta anterior, la B y la D, te están diciendo que esos conjuntos no dan la solución. No dan. Y es verdad, si tomas un número entre el menos 1/8 y el 0, no va a dar. Y si tú tomas un número entre el menos 4 y el menos 1/3, no va a dar. Eso te está diciendo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el D es el complemento y el otro es el subconjunto? El D es el complemento porque es todo lo demás que sobró del conjunto inicial. Es todo lo que sobró, que es el complemento inicial. Mientras que el otro es un subconjunto más pequeño, que aunque tenga más términos, que va del menos 1/8 al 0, realmente no estaban dentro contemplados de esto, no estaba contemplado del inicial. Por lo tanto, toma menos términos o no toma ninguno, entonces lo podríamos decir que es un subconjunto, porque es más pequeño, no tiene términos del conjunto inicial. Pero véalo de esa forma, por último, véalo de esa forma. Y fíjense en el símbolo complemento, que yo no me fijé y podría no haberse equivocado en eso. Ahora, sin más, ¿alguna otra duda? Profe, ¿cómo va a funcionar el sábado lo del certamen? Sobre el certamen, lo que yo tengo entendido, tienen que ingresar a este link de la clase. Yo tengo que estar por obligación con ustedes tomando el certamen. Tienen que tener la cámara encendida y mostrando, no me interesa su cara, sino que si no pueden, pero si pueden, como inclinando la cámara para que me muestren que están trabajando. Y eso. Y yo voy a estar ahí atentos con ustedes o viendo sus caras para ver si están copiando o no. Si por ese motivo no les funciona la cámara o se pone muy lento el internet y ustedes tienen miedo a que se caiga el aula, no tengan ningún problema, no la enciendan, así de simple. Pero si pueden, enciéndala, así es como algo ético nomás. Es simplemente por eso. Para el que no pueda, que no se amargue ni se martirice, no lo haga. Si tiene muchos problemas de conectividad o le complica mucho el asunto, no lo haga. ¿Ya? El certamen va a estar no lo pueden tener físico porque está todo en aula. El certamen va a estar en aula habilitado igual que el control y ustedes tienen un determinado tiempo para desarrollarlo. ¿Ya? ¿Es con alternativa de desarrollo o Es con ¿O alternativas. No sé si tienen que subir el desarrollo de la alternativa. ¿Qué significa? Que el día de la prueba tienen que hacer todos los desarrollos, aunque sean de alternativa, así como escribirlo en una hojita y si le piden subirlo, lo suben. Y si no, no. Y eso es todo. Que igual tienen que hacer el desarrollo de todas las preguntas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Pero es con alternativas, por si acaso. Lo dicen en la página oficial. Sí, pues la cámara debería estar apuntada a su desarrollo, a su... Hay gente que la apunta hacia la cara, como una reunión normal, que da igual, pero hay gente como que le inclina un poco para que se vea también lo que está escribiendo. ¿Cómo interactúa eso con la copia? Sí, por eso digo, sí, es que es como levemente, es como un poquito. Ahí está levemente. Y yo puedo perfectamente ver el computador. Y aquí se ve la mano y bla, 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 bla. ¿Ven? Le puse incógnita. ¿Quién sabe? Entonces eso. Pero si no pueden, no lo hagan y pongan su cara. Y si no pueden ninguno de los dos, lo hacen de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, sin más. Esperen. Acá. Ahí estoy yo. Sigamos. A continuación vamos a terminar con ciertas cosas que nunca hablamos de, que los di por pasada, los di por hecho, pero es bueno que por lo menos alguna vez las nombremos, que son los productos notables. ¿Qué es el producto notable o qué deberíamos entender como producto notable? Son multiplicaciones de expresión algebraica. La expresión algebraica son como el caso del 3xy, eso es una expresión algebraica, tiene una parte numérica y una parte de letras. Y a ese conjunto de trabajar con letra y número entendemos que es álgebra. Las expresiones que hemos trabajado hasta el día de hoy, que nadie se cuestionó, el x, el y, multiplicar con 3x y todos esos términos. Cuando nosotros multiplicamos términos, expresiones algebraicas, tendríamos lo que se entiende como un producto de expresiones, una multiplicación. Pero hay ciertos productos que destacan sobre el resto y por eso se llaman productos notables. Así de simple. ¿Cuáles serían los productos notables? El caso más particular es el del xy elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un producto. Es de la forma xy por el mismo término, ya que al estar el cuadrado se multiplica por sí mismo. Y es bien como es notable por el hecho que es el más básico de los binomios. También se le llama cuadrado, porque está elevado al cuadrado, del binomio, porque son dos términos. Y la solución de esto, de este cuadrado del binomio, es simplemente el x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Si multiplicamos cada uno de estos términos, vamos a obtener exactamente lo que está abajo, factorizando y reuniendo los términos. Entonces ese es el término al cuadrado. El segundo producto notable que podría considerarse es qué pasa si fuese negativo. En vez de una suma, ¿qué pasaría si fuese con un negativo? También se entiende como nuevamente un cuadrado del binomio, pero la diferencia va a ser en que el segundo término va a cambiar de signo. Estas cosas yo sé que algunos las manejan y otros no, pero es simplemente multiplicar. Por eso lo dejé casi al final. Me salté esa parte de nombrarlo y ahora que ya estamos un poco más maduros lo podemos hablar. El tercero es la suma por su diferencia. Como el nombre lo dice, los términos se suman y los multiplicamos por su diferencia. De ahí viene el nombre suma por su diferencia.
Y si multiplicamos los términos cruzados, el x con el x, el x con el y con el x y el y con el y, lo que vamos a obtener es simplemente el x cuadrado menos el y cuadrado. Es tan raro, y así como alguien dice, ¿cómo voy a obtener eso? Háganlo. Se van a ir los términos cruzados, que es notable. Es un producto bien notable y por eso se llama producto notable. ¿Cuál más podemos tener? El cubo de binomio, que es simplemente un binomio que está elevado al cubo. Y esta relación va a ser simplemente x cubo más 3 veces x cuadrado por y más 3 veces x por y cuadrado más y al cubo. Y también qué pasaría si fuese con su diferencia, que sería multiplicar 3 veces el paréntesis del binomio, el x menos y, multiplicarlo 3 veces. Tendríamos que multiplicar primero este, y ahora este término que está acá, lo tendríamos que multiplicar nuevamente con el tercero. ¿A qué voy? Que esto es multiplicar 3 veces el paréntesis. Pero nosotros sabemos que multiplicarlo 2 veces es la parte morada que puse. Por lo tanto, si yo reemplazara, para hacerlo más fácil, tendría que tomar este término que está ahí. Da lo mismo que cambie el x o el y. Hay gente que le complica, pero es lo mismo, de que la multiplicación es conmutativa. Y ahora multiplicar por estos términos que están ahí. Si hago eso, la solución va a ser, en el caso, va a ser x cubo menos 3x cuadrado por y más 3x por y cuadrado menos y cubo. Cambia el signo del segundo y el último término, que son el número que están elevados, están negativos y se elevan por un número impar. El x se eleva a 3, por eso queda negativo, y se eleva a 1 y por eso queda negativo. Cuando el x se eleva al cuadrado o a 0, no queda negativo. ¿Ya? Y eso serían los productos notables. También podemos hablar, que lo había notado por ahí, del concepto de las potencias. Ya habíamos hablado, pero no sobre las raíces. El concepto de raíz. Habíamos hablado del concepto de potencia, bien a la pincelada, que habíamos dicho que era cualquier número, b, vamos a decir b, elevado a n. Eso se entendía como potencia. Y nos daba como resultado un A. Y ahora van a entender por qué lo dejo para casi al final. Porque de la potencia lo estamos preguntando, ¿qué pasa si a un número lo elevo a tanto, que lo estoy multiplicando por sí mismo? Y la pregunta sería, y lo voy a poner en rojo, ¿cuánto vale ese término? Pero uno se puede preguntar otra cosa. ¿Cuánto tiene que valer B para que me dé el A? Son preguntas muy sencillas. Si tengo el A y tengo el N, me estoy preguntando el B. Cambié el orden. Y a esto se le llama las raíces. Las potencias me estoy preguntando cuánto vale A. De tal forma que si me dan un B elevado a N, yo pueda calcular el A. Pero en el mismo valor, por si acaso los mismos valores, yo me estoy preguntando, si a mí me dan ahora el A y el N, ¿cuánto vale B? Y eso es raíces. Y alguien ahora me va a decir otro. ¿Cuál es la última pregunta que yo me puedo decir? Si ya me pregunté el A, me pregunté el B, ¿cuál sería el siguiente? El n. El N. ¿Y el N qué es lo que abre? Abre el mundo a los logaritmos. Fíjense que siempre hemos trabajado solamente con esto. Partimos con lo más básico, preguntarse qué es el A, que es la potencia. Después subimos el nivel a preguntarse qué es el B, que es las raíces, que ahora vamos a hablar un poco. Pero lo que más le temen es realmente el N, que nada más es preguntarse el logaritmo. Los logaritmos son no las bases, sino los exponentes. Es preguntarse eso, pero ese lo vamos a dejar para ya más adelante, que la definición del logaritmo sería en base de tanto. Ahora, los términos
este NA igual a D tienen ciertos nombres, igual que cuando decíamos la base, la exponente y el resultado. Acá el A se llama subradical, porque está dentro, subradical, dentro de la raíz. El N es el índice de la raíz. Y el B es la raíz enésima. Es la raíz enésima de A. No voy a escribir enésima. Pero a lo que se refiere es que si me dan una, yo puedo calcular el índice de la raíz de ese A. Y el B es simplemente la raíz enésima. Si fuese cuadrada, sería la raíz cuadrada de A. ¿Ven que se entiende? Si fuesen 4, 2 y 2, el 4 es el subradical. 4, el 2 es el índice de la raíz, que sería la raíz 2 o raíz cuadrada. Y el resultado sería la raíz enésima. Es lo que nosotros entendemos como la raíz. Ahora, algunas de las propiedades que ya habíamos hablado, pero igual es bueno destacarla, sería qué pasará si yo tengo la multiplicación de esto. Eso va a ser simplemente la raíz del primero y la raíz del segundo. Perfectamente yo los puedo separar. De igual manera, puedo hacer lo inverso, juntarlos. En vez de ir para acá, podría ir para acá. Es como escribir dos propiedades inmediatamente. También podemos hacer exactamente lo mismo con las raíces. Las multiplicaciones y las divisiones no se ven afectadas por las potencias. Eso es como el resumen de estas propiedades. Que las potencias, ser algo más grande, no se ven afectadas o tienen ciertas propiedades más básicas respecto a la multiplicación y la división. Es como la suma y la resta. Si yo sumo términos y después multiplico, como multiplicación es un poco más grande, puedo separarlos fácilmente. No hay ningún problema. Que se me venga a la cabeza la raíz de n, m, de a, una raíz dentro de otra raíz, y va a ser simplemente la multiplicación de los términos de la raíz. También los puedo separar. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto de la raíz enésima de a? Es fácilmente decir una potencia de 1 partido en n. Que esto es lo más destacable y uno podría ocuparlo muchas veces. Entonces tenemos este concepto de raíces, pero lo que más me quería detallar era si les parecía producto notable o que no hay que ni pasarlo porque realmente tienen que saber multiplicar los términos, pero se entiende que son productos notables porque destacan sobre el resto, son los que más se pueden utilizar. La suma por su diferencia, el cuadrado de un binomio o el cubo de un binomio. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros habíamos llegado hasta la clase número 11. Les dejé como tarea este valor absoluto y lo podríamos desarrollar. Y para las siguientes clases volver a ejercitar con los ejercicios que quedan. Pero vamos a usar este que está acá. Copiar. Vamos a agregar una hoja al final. Y lo vamos a desarrollar. Entonces, habíamos hablado que cuando teníamos cierta cantidad de valor absoluto, teníamos que considerar las que fuesen o positivas o negativas, dependiendo de su condición. Pero yo en este problema es bien cachado porque esto es lo más normal que les va a pasar. Que si siguen de repente a rajatabla las cosas, se van a complicar más la vida. Porque iban a decir, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Uno, recuerden que esto se lo dije en la primera clase, las matemáticas es como un arte, es como cuando ustedes aprenden a pintar o están aprendiendo a tocar un instrumento, tienen que hacer la práctica, porque si no hacen la práctica no van a aprender. No basta con venir solamente a clase y decir, ya aprendí. No.
Es como buen humanista cuando uno dice voy a pintar y pinta y pinta, pinta, o música y escucha música y se empapa, ustedes se tienen que empapar con esto. Y van a empezar a ver cosas que el resto no ve. Lo primero que tienen que hacer antes de desarrollar, porque todos saben desarrollar en este curso, todos, y todos los paralelos se saben, si uno piensa, todos saben, o saben más o menos, todas las propiedades. Todo lo que hemos visto, todos por lo menos vinieron a clase, vieron las clases. ¿Qué es lo que va a destacar? Que antes de hacer las cosas, observen. Son 3 valores absolutos, ¿sí o no? ¿Ven que son 3 valores absolutos? Sí los ven. Está el valor absoluto que está acá, está el valor absoluto que está acá, y está el valor absoluto que está acá. Pero el problema es que realmente no son 3, son 2. Hay 2 valores absolutos. ¿Por qué? ¿Alguien lo ve? ¿Cuál no es valor absoluto? Y ahí está la diferencia. Que antes de empezar se tienen que fijar. El 1 más x cuadrado. Este siempre es positivo. Siempre va a ser positivo. Porque el x está al cuadrado, ya es positivo por defecto. Y le está agregando un 1. Entonces es mayor que 0 siempre. Entonces, si es positivo, no necesita el valor absoluto. Aunque lo tenga, es innecesario. Porque siempre va a ser positivo. Ahora, de los otros 2 que me quedaron, son lo mismo por si acaso. Solamente que uno tiene otro factor. El primero es de esta forma. Y ahí está. Está exactamente el mismo que el segundo. ¿Qué pasa? Que al desarrollar eso, acuérdense que la multiplicación, habían propiedades con la multiplicación de los valores absolutos que habría que ver. Podríamos dejarlo hasta ahí, no habría ningún problema, pero tendríamos que desarrollar lo que está primero en el paréntesis. Preguntarse cuándo va a ser positivo o cuándo va a ser negativo. Que ahí van a ver ciertas condiciones. Pero ya con 2 valores absolutos ya se ahorraron por lo menos 15 minutos de cálculo. Y la segunda parte me quedaría un 8 más x cuadrado. Fíjense que este x cuadrado lo puedo eliminar. Y me quedaría simplemente, voy a dejarlo ahí. Ahí. Igual 0. ¿Por qué 0? Porque tengo valor absoluto y recuérdense que el 0 es el que me dice positivo o negativo. O podría perfectamente dejar el 8 al otro lado. Pero nosotros tenemos la costumbre de dejar todo igualado a 0. Ahora podemos desarrollar los paréntesis, las opciones. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué pasaría si el x más 3 fuese, vamos a escribirlo acá. ¿Cuándo se va a hacer 0 el x más 3? Cuando el x más 3, el x vale menos 3. Para números mayores positivo, con el menos 3 es 0 y lo otro es negativo. Y tengo uno más, porque eso fíjense que está acá adentro, pero tengo uno más que es el x. Y el x se hace 0 en 0, positivo, negativo, 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 negativo. Entonces tengo en la multiplicación positivos, 0, negativo, 0, positivo. Tengo 3 conjuntos solución. Y los voy a poner con colores. El primer conjunto, lo voy a poner con rojo, va a ser este de acá, sin incluir el 0. Después el segundo conjunto va a incluir los 0. O habitualmente ponen los ceros con los negativos, da lo mismo, por si acaso en valor absoluto pongan, da lo mismo a quién le ponen el 0, o al positivo o al negativo, pero tienen que ponerlo a uno solo. Pero lo voy a poner al 0 porque están acostumbrados ustedes a poner el 0 con el positivo. Entonces este va a ser el negativo y el último conjunto, el azul que está ahí.
Esas son las tres combinaciones que hay, no hay más. Entonces, esta es la ecuación, tiene una primera solución, que va a ser el primer conjunto, el rojo. Para x que pertenezca, o en vez de escribir el pertenezca, como estamos desarrollando una ecuación, podemos escribir que el x va a estar para, ni siquiera el infinito, menores o iguales que menos 3. Si el x es menor que menos 3 hacia el infinito negativo, me va a dar que es positivo todo. Me va a dar positivo la multiplicación del x por el x más 3, que va a quedar exactamente igual. La multiplicación me va a dar positiva, más, pero el segundo valor absoluto me va a dar negativo. Puedo poner el negativo adelante. Fíjense que puse el negativo adelante. Y me quedaría ahí. Menos 8 igual 0. ¿Alguien no entendió esto? Que lo diga. Profe, yo no entendí. Ya. Yo me doy cuenta en esta ecuación que está acá, que hay dos valores absolutos, pero los dos tienen un término que es igual, el x más 3. Y la diferencia al segundo es que aparece otro término. Entonces lo que me preocupo es el del valor absoluto más grande, el que abarca al otro. Por eso hago esta multiplicación, que ya la hemos trabajado. Es para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Desarrollamos los términos para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo y los dan estas tres zonas. La zona 1, que es la roja, la zona 2, que es la verde, y la zona 3, que es la azul. Esas tres zonas son justo las combinaciones, van a ser las combinaciones que tienen los valores absolutos. ¿Por qué? En la zona 1 estoy diciendo que el x va desde el menos 3 hacia abajo. ¿Qué es esto? Cuando el x vale menos un número que sea, ejemplo, el menos 10. Si vale menos 10, lo que me dice la tabla es que la multiplicación de los dos, la multiplicación de este con ese, la multiplicación del x por el x más 3, me da positivo. Y es verdad, reemplaza con el menos 10. Me va a quedar menos 10 multiplicado por menos 7, que es positivo. Entonces, como es positivo el primer valor absoluto, es positivo porque la tabla me dice al final que la multiplicación es positivo, queda exactamente igual. El segundo valor absoluto, no. El segundo valor absoluto es este, solamente es este. Y para esos números es negativo. Entonces, como es negativo, tiene que cambiar el signo. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Y ahora nos damos cuenta que estos términos se van. Y me queda solamente menos 8 mayor que 0. ¿Y esto es verdad? No, no existe. Por lo tanto, la primera combinación sí tiene la restricción buena, pero recuerden que yo les dije, van a haber algunas que no existan. Segunda zona, voy en la verde ahora. La segunda zona son para números que están entre el menos 3 y el 0. Entre el menos 3 y el 0, el primer valor absoluto es negativo. Y si es negativo, cambia el signo de todo lo que estaba adentro. Fíjense, apliqué el negativo a todo lo que estaba adentro, por un menos adelante. Más x por el segundo valor absoluto. Pero el segundo valor absoluto es positivo. Entonces queda exactamente igual. Menos 8 igual a 0. Nuevamente,
se van los términos, porque son iguales. Esto es igual que esto, pero con signo cambiado. Entonces se van y nuevamente me queda menos 8 mayor que 0, y falso. Y el último, la última opción, sería para x mayores que 0. ¿Qué pasaría con los x mayores que 0? Para los x mayores que 0, el segundo, la multiplicación paréntesis es positivo. Por lo tanto, me queda exactamente igual. Más x por el segundo valor absoluto. Por el segundo valor absoluto también es positivo. Y ahora me queda una ecuación que puedo desarrollar, que no se hace 0. Pero me quedaría simplemente 2x, x más 3, porque sumo 2 veces. Tengo algo raro. No lo desarrollen por eso, nunca se lo voy a desarrollar, porque fíjense, no observen. Tengo algo más algo que son iguales. 2 veces el algo. Y se ahorraron la factorización. Y ahora tendría que desarrollar, tendría el 2x cuadrado más 6x menos 8. ¿Y cómo desarrollamos esto? Una función cuadrática y hay que sacar el determinante para saber cuándo va a ser positivo. Es una función cuadrática positiva. Entonces es de esta forma. Pero nosotros lo que no sabemos es que si toca una, arriba o ninguna. Entonces tenemos que saber. Si fuese así, la solución serían todos los x que están dentro de ese conjunto. Si da ese, también son todos. Pero si da esta opción, no serían todos. Habría que restar estos elementos porque no son mayores que 0. No son mayores que 0 en el eje Y. Esa es la peor situación que podríamos tener. Pero no sabemos. No sabemos porque no hemos calculado el determinante. Entonces hay que calcular el determinante. El determinante va a ser menos b más menos raíz de 36 menos 4ac. 4 por a por c. Pero el c es negativo y me queda un positivo. Usamos la calculadora, me quedaría un 4 por 2 por 8 más 36 y en raíz me queda un 10. Entonces me quedaría menos 6 más menos 10. Ya es positivo. Entonces, y en 10. Ahí me queda. Entonces hay dos soluciones. Y ahí me comí el 4. Entonces las soluciones va a ser que el x1 vaya a ser con menos 16 partido en 4, que es menos 4. Y el otro va a ser con el suma, que me daría un 4 partido en 4, que es un 1. Entonces, la solución está el 1 por acá y el menos 4 está por acá. Es una función cuadrática positiva. Entonces, estoy diciendo, ¿qué valores me va a dar que esto es mayor o igual que 0? Entonces son solamente estos. Estos son mayor o igual que 0. Entonces mi conjunto solución van a ser desde el menos infinito hasta el menos 4, incluyendo el menos 4 porque con el menos 4 me daría 0, porque es una raíz, unión, desde el 1 hasta el infinito positivo. Pero esta es la solución de la ecuación. Después tengo que volver a la condición, que el x fuese mayor que 0. Entonces, que fuese mayor que 0, elimina automáticamente esta. Y me queda como solución final del problema, ya no de esta condición, sino que de todos los problemas, me queda la solución desde el 1 al infinito positivo. ¿Se entendió? ¿O alguna duda? Profe, sigo sin entender cuál fue esa lógica que ocupó para el tema del cuando eliminó los valores absolutos después de de esa tabla. Ya. Voy a hacer dos valores absolutos.
Esos dos valores absolutos. Nosotros sabemos que con dos valores absolutos hay 4 combinaciones posibles, ¿sí o no? Que la primera sea positiva y que la segunda sea positiva. Lo voy a poner ahí con paréntesis para que se entienda. Esa es una opción. La segunda opción es que la primera sea positiva, pero la segunda negativa, por lo tanto le pongo un menos adelante. La otra opción es que la primera sea negativa y la segunda positiva. Y la cuarta opción, al revés, es que las dos sean negativas. Ya. Eso es lo que están ustedes acostumbrados a hacer, las combinaciones. Ya. Pero esas condiciones, ¿se acuerdan que yo les dije que tienen que pasar algo? Tienen que pasar que el x sea mayor que 2 y que el x sea mayor que menos 1. Y así todas las condiciones hacia abajo. Que el x sea mayor que 2, que el x sea menor que 2, el igual lo vamos a poner acá, y que el x menor que 2. Y x menor que menos 1, x mayor que menos 1 y x menor que menos 1. Esas son las condiciones. Ya, pero las voy a poner con colores. Azul, roja, verde y morada. Yo les dije, estudien esto el fin de semana. Yo pensé que habían practicado porque uno se tiene que dar cuenta de lo siguiente. Que además de hacer eso, que es una opción válida, uno hace más avanzado hace esto. Dice, tiene esto acá y dice lo siguiente. ¿Dónde está el 0? Porque el 0 es el que me va a diferenciar el antes y el después. Se va a hacer 0 con el x igual 2. Con eso es 0, con esto es positivo, negativo, negativo, negativo. Y la otra va a ser x más 1. ¿Cuándo se va a hacer eso? Con el menos 1. Que va a ser para números mayores que eso, positivo, 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 0 menos 1. Y ahora es como, no, es que no hay multiplicación, pero uno podría hacer, esto pasa cuando hay multiplicaciones. Vamos, en vez de hacer usemos el ejemplo, en vez de una suma voy a usar una multiplicación. Multiplicación, para quedarme fuera el negativo afuera, menos. Ahí, y menos con menos más. Ahí arreglé el problema. Estoy multiplicando. ¿Por qué lo hago con la multiplicación? Porque cuando estamos multiplicando los valores absolutos, o lo que está dentro del valor absoluto, nos estamos preguntando cuándo los dos van a ser negativos o los dos van a ser positivos para que se cumpla. En el caso anterior, en este, yo me di cuenta primero que los valores absolutos tenían exactamente el mismo término. El x más 3, lo tenían dentro. Entonces me voy a preguntar, y voy a borrar todos estos colores y todas estas cosas que están acá. Me estoy preguntando qué valor tiene que tener el x más 3 para que sea positivo y para que sea negativo, que está multiplicando dentro. Está multiplicando a un 1 o está multiplicando a un x. Y lo segundo que me estoy preguntando es ¿qué valores tiene el x? ¿Por qué? Fíjate solamente en el primer valor absoluto, solamente en este que está acá. En ese valor absoluto, yo tengo la multiplicación. Entonces tengo una combinación. Tengo una multiplicación de estos dos. En algunos números, los dos van a ser negativos y al multiplicarse me da positivo. En otras combinaciones, uno de los dos va a ser negativo y el otro positivo. Y en otros van a hacer que los dos sean positivos. Entonces yo me estoy preguntando, ¿cuándo pasa eso? ¿Por qué? Porque voy a saber la solución del primer valor absoluto. Voy a saber cuándo esto es positivo y cuándo esto es negativo. La primera zona, que estaba ahí, era para x menores que menos 3. Y yo sé que para esa zona, todo esto sí o sí es positivo. Porque adentro me va a dar negativo por negativo, positivo. Entonces el valor absoluto no cambia, no cambia. Pero el segundo valor absoluto, solamente el segundo,
solamente este, y voy a borrar los colores, solamente este, porque ese es el único, dentro de esa zona tiene valores negativos. Y por eso cambia el signo. Estoy haciendo lo mismo, pero al haber una multiplicación yo puedo hacer estas tablas para saber los valores de la multiplicación de los valores absolutos con la zona. Y así después tendría que hacerlo para la otra zona verde, preguntarme cuánto es la multiplicación de los primeros dos y cuánto es el valor de uno por sí solo. La multiplicación me va a dar negativa, por eso cambia el signo, pero el primer paréntesis solo, el x más 3, es positivo, entre el menos 3 y el 0. Profe, Es que en vez de hacer todas las combinaciones y todas las tablas, estoy como interceptando los conjuntos, ¿sí? o sea, en ese caso igual el 0 menor que x sería menor o igual por el signo inicial. Ya, es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los iguales? Mira, si lo hubiera hecho yo, no hubiera puesto ninguno con igual. Después me acordé, no lo puse ni con este, ni con ese. El primero ahí pero daba que no daba, por si acaso. Pero un consejo, no hagan ninguno con el igual, no consideren al 0. ¿Por qué? Porque después que tengan la solución, corroboren para las intersecciones. Puede verlo a mano. Porque son justo los puntos que uno cae en la duda, ¿dónde lo pongo? Si lo pongo para este conjunto, lo pongo para este conjunto. Mejor ahórrense el problema y no lo pongan en ninguno. No lo pongan en ninguno. Y después, fíjense, en este da lo mismo, porque dije menores que 3, entonces al ser menores que 3, sí o sí esto va a ser positivo y esto sí o sí va a ser negativo, no falla en nada. Este igual no se ve afectado por si acaso, que es un igual de otra cosa. Y me da automáticamente no existe. El otro puse los dos valores, tampoco existía. Pero en el tercero consideré que no fuese igual. Obtengo la solución. La solución me dice entre 1 y el infinito positivo. ¿Ya? Y ahora lo único que tendría que corroborar por preguntarme sería la intersección. ¿Qué pasa con el caso del 0? Que el 0 no pertenece, pero igual me lo tengo que preguntar, reemplazar. A eso voy. Si lo reemplaza me daría un 0, un 0, un 0, un 0 y me quedaría un 0 menor o igual que tanto. No da. Sé que no iba a dar, pero las intersecciones yo igual las corroboro al final. Es un método, es mi método. Hay gente que sí pone el igual, que respeta los positivos, por eso les dije, hay gente que pone el positivo con el 0 y hay otra gente que pone el 0 con el negativo. Ya cada uno hace lo que quiere donde pone el 0. Yo no lo pongo en ningún lado y lo dejo para el final y lo corroboro. Es más largo porque hay que corroborarlo, pero para mí visualmente es más fácil. Cada uno tiene su propio método. ¿Ya? Las reglas están establecidas nomás. Las reglas dicen que tienes que separar lo positivo y lo negativo de un valor absoluto. Y el 0 tú lo puedes poner donde quieras porque la definición del valor absoluto lo permite. Uno como que piensa que cuando hace el valor absoluto, piensa que el 0 siempre va a ir arriba, acá. Pero no necesariamente. Puedo hacer que el 0 vaya abajo. Puedo hacer perfectamente que el 0 sea considerado para el conjunto de los negativos. Porque es 0, no es ni positivo ni negativo. Pero la gente como que lo asocia, no sé por qué, pero puede ser cualquiera. O 0, si el x es 0. Ahí uno puede jugar con eso. Yo por eso lo dejo al final y corroboro al final. Recuerden que esta clase ha sido grabada y la pueden ver ustedes cuando estimen conveniente. Vamos a continuar miércoles. Si tienen alguna duda en un ejercicio particular, me la pueden hacer llegar en la clase, para igual que hoy día lo trabajamos. Y sobre el primer ejercicio que ustedes preguntaron, sí, pues las alternativas estaban correctas. Solamente que esa persona se salvó. Menos mal que no vi quién era, que era quedó como el suertudo. A ver, ahí alguien está. Déjenme leer algo.
No, por si acaso, si es como en las pruebas, si ustedes están en una prueba y yo se la corrijo, porque esto no ahora, pero si yo se la corrigiera en persona la prueba y se dan cuenta que se me pasó algo por alto, lo pueden decir o también se pueden quedar callados. ¿Sí? Pasó, como el buen chileno. Es una moraleja, a mí una vez me pasó en un curso en mecánica estadística, que es de mi carrera, cuando estudié licenciatura en física, y que ya en la primera prueba era muy difícil el ramo y había estudiado con unos compañeros una semana antes y había estudiado 3 ejercicios. Bien, el resto no entendía nada. Llegó el día de la prueba y preguntaron exactamente esos 3 ejercicios. Y todos me miraron a la cara porque fue como a la chunta. Otros estudiaron otro, yo estudié esos 3 y entraron. Y fue el único 100. Y después el profe la segunda prueba me dice, no, si tú ya probaste, necesitáis como un 0 y ya aprobáis, porque había hecho las tareas y todo. Y yo con otros compañeros le dijimos que no, que los reprobara. Porque yo le dije, usted me hubiera preguntado otra cosa y no le hubiera respondido en esa prueba. Fue pura suerte. Entonces yo dije, yo no quiero pasar por suerte, quiero pasar porque sé. Y yo pensé en mi mundo imaginario que el profe me iba a decir, igual que las películas, bien por tu honestidad aprobar, y no, al final me reprobó. Pero la moraleja era que al fin y al cabo cada uno sabe, si están por nota no hay ningún problema. Nadie por un punto en un control o algo así, si pasa, pero si la nota influye, las notas no dicen nada, al fin y al cabo. Si ustedes dicen, me faltó un punto para sacarme un azul, lo pueden recuperar fácilmente en la siguiente nota. No hay que morirse por un rojo. Y tampoco hay que creerse por un azul un 100, porque llega a azar, al fin y al cabo. Porque o saben o no saben, así de simple. No se preocupen tanto por eso. Recuerden que grabado entonces lo estaríamos viendo el próximo miércoles. Recuerden que la prueba del día sábado se tienen que conectar a este link. Por lo menos se tienen que conectar sí o sí, porque se va a pasar la asistencia de la prueba y tienen que estar conectados. Sin más, los vemos, cuídense, que les vaya muy bien. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Que esté bien. Chau.